Jesús dijo, síganme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de agosto de agosto 25 del 2020, según San Marcos. En aquel tiempo, mientras Jesús bordeaba el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ambos estaban en la barca arreglando las redes y al instante los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Llegaron a Cafarnaúm de inmediato. El sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Jesús los llamó mientras ellos estaban ocupados haciendo otras cosas. Esa es mi experiencia personal. Yo era un hombre ya de 40 años cuando Jesús comenzó a llamarme. Y al principio yo pensaba que era una cosa de acercarme a la iglesia, de comenzar a comulgar, de comenzar a ser un buen cristiano. Pero poco a poco Él me fue mostrando su insistencia para darme esto. ¿Qué significa este pitraquilio? O mejor dicho, para decirlo en español, el que se pone sobre los hombros. Es precisamente el significado de la cruz. Para poder revestirnos y ponernos la cruz, los sacerdotes ortodoxos repetimos las palabras del Evangelio. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y esta es la cruz. Es un proceso que se niegue a sí mismo. Y eso es difícil. Yo tendría que decir en lo personal que yo al principio no quería hacerle caso al Señor. Costó mucho trabajo. Y por eso, viendo la obra que Él va haciendo en mí, hay algunos torpes que dicen que yo siempre quería ser sacerdote. La verdad me río en su cara. Jamás quise ser sacerdote. Comencé a querer sacerdote el día que mi arzobispo me dijo que quería hacerme. Y no porque yo quisiera, sino porque pensé en ustedes, sobre todo en una pequeña comunidad que tenía y que sigo teniendo. Y no nada más en esa pequeña comunidad, sino en todos. Ahí fue cuando comencé a pensar que le podía servir al Señor así. Y aceptar negarme a mí mismo. Es, pues, un llamado del Señor, que se puede dar de niño también. Veo con mucho agrado las historias de algunos santos que desde niños fueron llamados a servir al Señor y cuyas vidas son diferentes. Veo con mucho desagrado y penar una cantidad enorme de personas, muchachos y muchachas, que se quieren consagrar a Dios porque les gusta, o porque no les gusta hacer nada, o porque les gusta leer, o porque les gusta vivir sin trabajar, o porque pretenden tener una autoridad moral y una situación, pero no por servir a los demás. Y ahí hay una diferencia enorme. Aún en los niños que son llamados por Dios, jamás ellos por sí mismos dicen, yo voy a ser sacerdote, yo quiero ser sacerdote. Simplemente sirven. Y le sirven, y esto se da precisamente en las iglesias ortodoxas. Le sirven al sacerdote de forma tal que las cosas van fluyendo. Primero sirven de monaguillos, de servidores pequeñitos. Después, conforme van creciendo, podrán servir como cantores, como lectores, después como subdiáconos, después como diáconos. Y en ese periodo, Dios los va modelando, como nos modela a todos, y nos va permitiendo servir. Es bien fácil darnos cuenta, queridos hermanos, aún dentro de la Iglesia Ortodoxa, aquellos que prefieren su propia voluntad, sin pensar en lo que diga Dios, y con tal de decir, es que yo soy padre, yo soy presbítero, quiera Dios o no quiera, se cambian de sede.
reniegan de la iglesia verdadera, ortodoxa, con tal de irse a un lugar en donde los acepten, aunque no sean canónicos. Mienten, buscan una serie de cosas para poder ponerse la misma estola, pero es solamente algo externo, es solamente algo que ellos y otros, en la necedad humana, sin el designio de Dios, están haciendo. Cuando nosotros nos acercamos para preparar la divina liturgia, constantemente estamos recordando que nadie que esté esclavizado por los deseos mundanos puede servir delante del Señor. Y una de las oraciones del sacerdote es: servirte, Señor, es cosa temible aún para las potestades celestiales. Los mismos serafines se tapan la cara con 2 alas, con otras 2 se tapan los pies para no ser quemados, y con 2 vuelan mientras cantan Santo, Santo, Santo. Sin embargo, el que es necio busca su propia vanagloria, busca su propio hacer las cosas. Qué alegría cuando me cambié de la iglesia romana a la iglesia ortodoxa por invitación de Dios. Y me dijeron que no podía bendecir siendo un simple diácono. Y ahora que bendigo, y si alguna vez han visto mi canal, lo saben cómo es, se bendice con la mano así, porque esta mano significa Jesucristo. ¿Quién bendice? Jesucristo, no yo. Ni siquiera el obispo bendice, ni el patriarca. Bendice Jesucristo siempre. ¿Y cómo decimos? Decimos precisamente, escúchenlo al final. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.